Bueno, hemos señalado anteriormente que los elementos trazas son más sensibles que los elementos mayores en su calidad de modeladores de la génesis y evolución magmática. Por esta razón, en este capítulo estudiaremos los elementos trazas como modeladores petrogenéticos. Para entender bien esto, lo primero que es necesario tener claro es el concepto de coeficiente de distribución específico. Este coeficiente de distribución específico, que se puede escribir como K de phi versus F, donde phi es sólido versus F es fluido o líquido o magma, es la razón entre la concentración que un elemento traza tiene en una fase sólida phi y su concentración en la fase líquida F, con la cual la fase sólida phi está coexistiendo en equilibrio. Ahora, lo más importante acá no es que se tenga una concentración dividida por otra concentración, sino que sea una concentración del elemento I en la fase sólida versus la concentración que I tiene en la fase líquida, con la cual coexisten en equilibrio. O sea, si no hay equilibrio, esa razón no es un coeficiente de distribución específico. Ahora, este coeficiente de distribución específico es la expresión cuantitativa de grado de compatibilidad o incompatibilidad de un elemento traza con respecto a los minerales involucrados en procesos ígneos. Los coeficientes de distribución específicos permiten evaluar modelos petrogenéticos relacionados con el equilibrio sólido-líquido, como son los procesos de fusión parcial, cristalización fraccionada y asimilación combinada con cristalización fraccionada. Los coeficientes de distribución tienen su fundamento en el principio del equilibrio químico. En efecto, para que a una determinada presión y temperatura, una fase sólida y una fase líquida coexistan en equilibrio con respecto al elemento traza I, se debe cumplir la siguiente ecuación: que el mu sub I phi sea exactamente igual al mu sub I F en las mismas condiciones de presión y temperatura. Ahora bien, como se trata de elementos traza, debemos aplicarles a ellos la ley de Henry y no la ley de Raoult. Bueno, aplicando la ley de Henry, el potencial químico de I phi Pt es igual al potencial químico de IF 0T, donde 0 sería la presión atmosférica. Y T es la temperatura a la cual se desarrolla el proceso. Más un término que también es constante, que es RT logaritmo de K y F. Y más RT logaritmo de Z phi F o ZIF, que es la concentración que I tiene en la fase sólida. Y por otro lado, esto es igual al potencial químico que I tiene en la fase fluida en las condiciones de presión y temperatura 0T, es decir, presión atmosférica, temperatura la que se está trabajando, más RT logaritmo de K sub IF, más RT logaritmo de la concentración que I tiene en la fase fluida. Bueno, juntando los dos primeros términos, entonces se llega a este término en que el potencial químico de I en la fase fluida es igual a potencial, perdón, en la fase sólida es igual a potencial que I en la fase sólida con una estrellita más RT logaritmo de la concentración que I tiene en la fase sólida, más el potencial que I
tiene la fase fluida con una estrellita más RT, logaritmo de la concentración que I tiene en la fase fluida. Por lo tanto, la razón entre la concentración que I tiene en la fase sólida y la concentración que I tiene en la fase fluida, coexistiendo ambas en equilibrio, es igual a esta expresión que está acá, que es simplemente una constante de equilibrio a una determinada temperatura. Por lo tanto, el coeficiente de distribución específico, K sub phi F, es igual entonces a la concentración que I tiene en la fase fluida versus la concentración que I tiene, es igual a la concentración que I tiene en la fase sólida versus la concentración que I tiene en la fase fluida, y esta es igual a una constante de equilibrio. Bueno, el significado de el coeficiente de distribución que está ahí, ustedes lo pueden leer en todos estos diagramas en que, o sea, no diagramas, sino ecuaciones que yo las tengo acá. La concentración que I tiene en la fase sólida, phi, es igual a phi, que a su vez es igual a la masa del elemento traza phi dividido por la masa de la fase sólida phi. Después, el X y F, la concentración del elemento traza I en la fase líquida, o sea, es esto que está acá. F es igual a M y F, donde M minúscula y F es la masa de I en la fase fluida, y el MF es la masa de la fase fluida. Y el K phi sub F es el coeficiente de distribución específico, y esta es una constante de equilibrio. Por lo tanto, la razón entre la concentración que I tiene en la fase sólida versus la concentración que I tiene en la fase líquida es una constante de equilibrio si y solo si se cumple con las condiciones de equilibrio entre ambas fases. Si no, no es un coeficiente de distribución específico. Ahora, los elementos trazas compatibles tienen coeficientes de distribución específico mayores que 1. Y los incompatibles tienen coeficientes de distribución específicos inferiores a la unidad. La compatibilidad de un elemento traza puede cambiar durante un proceso dado. Por ejemplo, y ya lo hemos mencionado en diferentes ocasiones, durante el proceso de cristalización fraccionada, el fósforo se comporta como elemento incompatible hasta que comienza a cristalizar y fraccionarse a apatita. Entonces se convierte en compatible. Algo semejante ocurre con el titanio, que se comporta como elemento incompatible hasta que comienza a cristalizar y fraccionarse titanio magnetita y o ilmenita, que esto sucede a más o menos 56 grados, a una concentración de sílice de 56%. Y ahí tienen también dos tipos de diagrama que ya hemos considerado anteriormente, el cómo varía el sodio y el potasio con respecto al aumento en el contenido de sílice o aumento en el grado de diferenciación, y cuál es la conducta del titanio. Ustedes ven aquí aumenta, es incompatible de aquí para acá, de los 56% de sílice es compatible, y lo mismo sucede con el fósforo. Ahora, los elementos trazas incompatibles tienen comúnmente un radio iónico y una carga mayor o igual a +3, que es más grande que el de los elementos mayoritarios del mineral que está cristalizando.
Aquí les voy a mostrar una serie de gráficos, mejor dicho, de tablas, para que ustedes vean los coeficientes de distribución específicos para sistemas basálticos. Acá tenemos los elementos potasio, rubidio, estroncio y bario. Y acá tenemos los coeficientes de distribución específicos para el sistema clinopiroxeno líquido, ortopiroxeno versus líquido, olivino versus líquido, plagioclasa versus líquido, anfíbula versus líquido y potasio, y granate versus líquido. Bueno, si ustedes se fijan acá, todos estos elementos son incompatibles con el clinopiroxeno. Y mientras más chico es el número, mientras más cero se antepongan a un número dado, más pequeño es el coeficiente de distribución. Después, en el caso de la ortoclasa, prácticamente todos los elementos tienen el coeficiente de distribución igual a 0.01. En el caso del olivino, también, los dos primeros, potasio y rubidio, tienen aproximadamente 0.01, en cambio el estroncio es bastante incompatible, tiene 0.003 y el bario tiene 0.05. En el caso de la plagioclasa, si ustedes ven acá, el único de estos 4 elementos que tienen ahí, que tienen un coeficiente de distribución, o una afinidad, si ustedes quieren, con respecto a la plagioclasa, es el estroncio. Y el bario, nada. Después, con respecto a la anfíbula, todos son incompatibles. Y con respecto al granate, todos los elementos, potasio, rubidio, estroncio y bario, son incompatibles. Ahora, si analizamos el caso de las tierras raras. Bueno, las tierras raras son incompatibles con el clinopiroxeno. Son incompatibles con la ortopiroxeno. Son incompatibles con el olivino y también son incompatibles con la plagioclasa, excepto el europeo con valencia más 2, que tiene coeficientes de distribuciones mayores que 1. En caso de la anfíbola, entonces prácticamente el lantano y terbio son incompatibles, pero el resto todos son compatibles en mayor o menor grado con la anfíbola. En el caso de granate, ustedes observan que las tierras raras livianas son incompatibles, en cambio las tierras raras pesadas, olmio, iterbio y lutecio, son todas compatibles por tener coeficientes de distribución específicos mucho mayores que 1. En el caso del escandio, en el caso del escandio, cromo, cobalto y níquel, ustedes pueden observar que el escandio tiene afinidad por el clinopiroxeno, pero mucha mayor afinidad tiene el cromo, cuyo coeficiente de distribución es 30. El cobalto y níquel también tienen afinidad con el ortopiroxeno, pero en menor grado. Con el ortopiroxeno, el escandio tiene coeficiente de distribución 1, 1, el cobalto tiene 1.3 y el níquel tiene coeficiente de partición 3, lo cual significa que tiene afinidad también algo por el ortopiroxeno. Pero si ustedes ven el caso del olivino, el olivino es incompatible con el escandio, es, digamos, sí o no compatible con el cromo, es más compatible con el cobalto y muchísimo más compatible con el níquel. En el caso de la plagioclasa, el escandio, tanto el escandio como el cromo, cobalto y níquel son incompatibles. Y en el caso de la anfíbola, ahí ya aparece cierto grado de compatibilidad acá. Y en el caso de las tierras raras, el escandio es compatible y el cromo es compatible, pero el cobalto y níquel no. Ahí tienen el diagrama de la tabla anterior,
en que se grafican los coeficientes de partición específicos en función del número atómico de los elementos de las tierras raras para líquidos basálticos. Y ustedes ven cómo varían los coeficientes de distribución específicos en lugar del olivino, en el caso del olivino, de la flocopita, del ortopiroxeno, de la plagioclasa y del granate. Aquí el granate ya se pasa de uno de aquí para arriba, y de la hornblenda, en que prácticamente todos estos elementos tierra rara liviana tienen coeficientes de distribuciones mayores que 1. Aquí tienen un gráfico semejante, los coeficientes de partición también de las tierras raras, pero ahora para líquidos más silícicos, o sea, en este caso líquidos andesíticos. Y ustedes ven cómo varían los coeficientes de partición al variar la composición o el contenido de sílice del magma. Aquí tenemos también los coeficientes de partición de las tierras raras, pero ahora para líquidos muy silíceos, como son las reolitas. Aquí tienen el cuarzo, cuyo coeficiente de partición para todos los elementos de tierras raras son inferiores a 1. Aquí para el potasio, el feldespato de potasio, que también son inferiores a 1, excepto el europio. Después tienen el caso de la plagioclasa, que la mayoría de las tierras raras tienen coeficientes de particiones menores que 1, excepto el europio, que tiene un coeficiente de partición mayor que 1. Aquí en el caso del ortopiroxeno, ustedes pueden observar que hay elementos, o prácticamente casi todos los elementos, tienen coeficiente de partición igual a 1. Lo mismo sucede con la hornblenda, con el clinopiroxeno y con el granate. Ahora, el primer diagrama que aparece en esta figura grafica los coeficientes de partición también de las tierras raras, pero en función de la presión. Y ustedes ven o pueden observar cómo el valor de los coeficientes de distribución, aunque son semejantes, van aumentando al aumentar la presión que se ejerce sobre el magma. En esta figura de acá tenemos cómo varían los coeficientes de partición de las tierras raras en función de la fugacidad de oxígeno. Ustedes ven que a una fugacidad de oxígeno alta, como es el caso del aire, entonces todas las tierras raras siguen una línea con pendiente levemente marcada, más rica en tierras raras livianas que en tierras raras pesadas. Pero a medida que baja la fugacidad de oxígeno, ustedes ven que aumenta el contenido de europio, como el coeficiente de partición del europio, y que es a fugacidades de menos 12, o sea, bastante baja, ya tiene coeficiente de particiones de 1 y después superiores a 1. Bueno, ahora vamos a aplicar los elementos trazas como modeladores de los procesos de fusión. Bueno, fusión es simplemente un equilibrio sólido-líquido que se produce en determinadas condiciones de presión y temperatura. Ahora, nosotros podemos tener una fusión parcial con equilibrio total, una fusión parcial con equilibrio superficial y una fusión parcial fraccionada. Conceptos fundamentales relativos a la fusión son los siguientes. Composición modal del sólido parental. ¿Qué se entiende por esto? Es la fracción suponiendo que el sólido parental consta de dos fases, una alfa y otra beta, entonces es la fracción de la fase alfa
más la fracción de la fase beta en el sólido parental. Por eso están los ceritos acá adelante, y eso tiene que ser exactamente igual a 1. O sea, el todo es igual a la suma de las partes. Después, lo otro que hay que entender bien es el grado de fusión. El grado de fusión es la fracción de la masa sólida original que ahora se encuentra al estado líquido. Y la fracción de la masa sólida original que ahora se encuentra o permanece como sólido es igual a 1 menos F. Finalmente, el otro concepto que es necesario tener presente es la composición modal del líquido generado. Esto aquí también se cumple el balance de masa, que el todo es igual a la suma de las partes. Por lo tanto, si nosotros tenemos una fase alfa y una fase beta, la suma de las fracciones P alfa más P beta es igual al todo. Y P alfa es la fracción del líquido proveniente de la fusión de fase alfa, y P sub beta es la fracción del líquido proveniente de la fusión de la fase beta. Ahora vamos a analizar el coeficiente de distribución global en procesos de fusión parcial. El coeficiente de distribución global es igual a la razón entre la concentración de un elemento traza en cada uno de los fases sólidas que forman el sistema, dividido por la concentración que el elemento traza tiene en el líquido con el cual esos sólidos coexisten en equilibrio. Para calcular el coeficiente de distribución global se debe tener en cuenta los siguientes factores. Este coeficiente es igual a D sub 0 menos Fp dividido por 1 menos Fp. Ahora, D sub 0 es el coeficiente de distribución ponderado del sólido parental, y es igual a la suma de los coeficientes de distribución de cada una de las fases que están participando en el sistema, multiplicado por la abundancia relativa de la fase en el sólido parental. F es el grado de fusión. P es el coeficiente de distribución ponderado en el líquido generado. Y es igual a la sumatoria de los coeficientes de partición por la fracción del líquido proveniente de la fase original phi. Cuando el líquido generado queda en contacto físico y en equilibrio total con el sólido parental, el coeficiente de distribución global es igual a 1 dividido por F más D, multiplicado por D menos F, donde el C sub 0 es la concentración del elemento traza en el sólido parental, el C sub L, que está en el numerador, es la concentración del elemento traza en el líquido generado, F es el grado de fusión y D es el coeficiente de distribución global. En el caso de la fusión parcial con equilibrio superficial solamente, solo las superficies en contacto entre el líquido generado y el sólido parental están en equilibrio, solamente eso. Y en este caso, la concentración que
el elemento traza tiene en el líquido generado versus la concentración que el elemento traza tiene en el sólido parental, está dado por 1 dividido por D sub 0, donde D sub 0 es el coeficiente de distribución ponderado del sólido parental, tal como lo calculamos anteriormente. P es el coeficiente de distribución ponderado del líquido generado. Y F es el grado de fusión. Ahora quiero presentarle un pequeño ejercicio que se puede hacer en casa, y que consiste en lo siguiente. Una roca parental que está compuesta en un 60% de olivino y un 40% de piroxeno. Experimenta un 10% de fusión fraccionada. En este proceso, el olivino y los piroxenos funden en la proporción 1:4. Calcule la concentración del lantano en el magma primario. Bueno, aquí se dan ciertos datos que son los siguientes. Está el coeficiente de distribución para el olivino líquido, que es 0.2. El coeficiente de distribución para el piroxeno líquido, que es 0.1. El C sub 0, que es la concentración inicial de I en el magma parental, que son 50 partes por millón. El D sub 0, que es el coeficiente de distribución ponderado, y P, que es la concentración ponderada de la fase alfa o beta en el líquido generado. Ahora, ahí se dice que en este proceso el olivino y los piroxenos funden en la proporción 1:4. Bueno, 1:4, suma 8, por lo tanto, si ustedes multiplican eso por 2, le queda 2:8. Y 2:8 equivale a un 100%. Entonces, ahí, en ese caso, el olivino funde un 20% y los piroxenos funden en un 80%, de tal manera que entre ambos hacen el 100%. Y luego de eso se les pide calcular la concentración del lantano en el magma primario. Ahora, finalmente, vamos a ver la aplicación de los elementos trazas como modeladores de cristalización fraccionada. Acuérdense que cristalización fraccionada es el proceso por el cual, a partir de minerales presentes en un líquido magmático, estos minerales se fraccionan del sistema. Bueno, el comportamiento de un elemento traza en procesos de cristalización fraccionada se obtiene del siguiente modo. D es el coeficiente de distribución global, como lo hemos señalado anteriormente, donde C sub S es la concentración que I tiene en el conjunto de sólidos que participan en este proceso. El F es el grado de cristalización y es la fracción del magma original que ahora se encuentra al estado sólido. O en otra palabra, es la fracción del magma original que cristalizó. Caso phi
L es el coeficiente de distribución específico. Y el Z es la fracción del magma original que cristalizó como fase Φ. Ahora, a partir de esta ecuación, haciendo todas las modificaciones y cambios pertinentes, entonces se llega a la famosa ecuación de Rayleigh, que nos señala que la concentración que I tiene en el líquido versus la concentración que I tenía en el sólido parental es igual a 1 menos el grado de cristalización de ese coeficiente de distribución global, menos 1. Ya, esa es la ecuación de Rayleigh que se aplica tanto para los procesos de destilación fraccionada como en este caso a los procesos de fusión fraccionada, o cristalización fraccionada, perdón. Y aquí un problemita, también para que lo hagan en su casa, que es continuación del problema anterior. Y dice, en su ascenso hacia la superficie, el magma primario generado en el problema anterior experimenta un 20% de cristalización fraccionada de olivino y piroxeno, en la que el olivino y los piroxenos cristalizan en la proporción 1:2. Calcule la concentración del lantano en el magma residual. Y ahí se le da los datos que ustedes necesitan, que son los coeficientes de distribución olivino líquido, que es 0.2, del coeficiente de distribución del piroxeno líquido, que es 0.1. El C sub 0 es el resultado del problema anterior, y el C sub L dividido por C sub 0 es 1 menos F elevado a D menos 1. Y el D es igual a 1 dividido por F multiplicado por la sumatoria de las concentraciones de la fase Φ en el líquido, en los cristales que se formaron, multiplicado por sus respectivos coeficientes de distribución específicos. Ahora vamos a ver la aplicación de los elementos trazas como modeladores de los procesos de asimilación combinada con cristalización fraccionada. La expresión matemática que está asociada con este proceso de asimilación combinada con cristalización fraccionada es esta que se ve acá en rojo. Parece bastante engorrosa, pero no lo es si uno ha deducido toda esa expresión, que es bastante, se compone la deducción de montones de pasos, incluso hay un cambio de variable en el medio, pero al final se llega a esa expresión que tiene los siguientes significados. El C sub 0, que aparece ahí y acá, es la concentración que el elemento traza tiene en el magma original. El C sub A, que aparece ahí, es la concentración que el elemento traza tiene en el material asimilado. El C sub S, que está por uno de estos lados acá, es la concentración que el magma tiene en el material que cristalizó. Y el C sub I es la concentración que el magma tiene la concentración que el elemento traza tiene en el magma residual, en lo que va quedando de magma después que
parte de dicho magma cristalizado, y por otra parte ha experimentado un proceso de asimilación. F es el grado de diferenciación, o en la fracción del magma original que permanece fundido. Ahí aparece una sigla R. R simplemente la razón entre el material asimilado y el material que ha cristalizado. D es la razón, es el coeficiente de distribución global, es la razón que tiene el elemento traza en la fase sólida, dividido por la concentración que tiene en la fase líquida, suponiendo que la fase sólida y la fase líquida coexisten en equilibrio. Y este valor Z que está ahí es simplemente esta combinación que ustedes tienen acá. Si Z es igual a R más D, que lo tienen ahí, menos 1, dividido por R menos 1. Ahora, todo ese, si ustedes dan números ahora a cada uno de los valores que aparecen ahí, entonces ustedes pueden calcular la concentración de I en el magma residual, o sea, en lo que va quedando de magma. Por supuesto, este magma residual tiene una composición completamente diferente de la del magma original, porque ha cambiado por el proceso de cristalización fraccionada por una parte y ha cambiado por el proceso de asimilación por otra. En capítulos anteriores hemos visto las aplicaciones de los elementos mayoritarios, de los elementos trazas en general, y de las tierras raras en particular. Y también vimos las aplicaciones de los elementos de la primera serie de transición. Ahora, en este capítulo, vamos a ver las aplicaciones que tienen los isótopos radiogénicos. Los isótopos radiogénicos tienen dos tipos de aplicaciones en geología: las geocronológicas y las petrogenéticas. Las aplicaciones geocronológicas de los isótopos radiogénicos. Geocronología es la ciencia cuyo objetivo es determinar la edad de minerales y rocas. En la mayoría de los métodos geocronológicos se mide por espectroscopía de masa, sea en minerales o en rocas, la abundancia del isótopo radioactivo, que nosotros hemos llamado previamente isótopo padre, y la de su respectivo isótopo radiogénico, que es isótopo hijo, y este isótopo radiogénico es estable también, o tiene que ser estable. Ahora, entre paréntesis, radiogénico significa generado por radiación, por eso se llama isótopo hijo. Ahora, como vimos también anteriormente, los isótopos son átomos que pertenecen a un mismo elemento, por lo tanto tienen el mismo número atómico, es decir, el mismo número de protones en el núcleo, pero se diferencian estos átomos entre sí porque poseen diferente número de neutrones, y por lo tanto tienen diferente número másico, y el número másico es la suma de los protones que tienen masa relativa igual a 1 y de los neutrones que también tienen masa relativa igual a 1. Y como anteriormente, aquí está el ejemplo que pusimos del hidrógeno. El hidrógeno tiene 3 isótopos. El primero es el hidrógeno normal, el segundo es el deuterio y el tercero es el itrio. Ahora, si ustedes observan la parte inferior, los índices de la parte inferior,
ellos corresponden al número atómico y todos poseen exactamente igual número atómico, pero se diferencian acá en el número másico, que es el número que está en la parte superior de esta simbología. En el caso del hidrógeno normal, digamos, entonces el número másico es igual a 1, es decir, posee solamente un protón en su núcleo. En cambio, el deuterio tiene el número másico 2, es decir, posee un protón y un neutrón. Y en el caso del tritio, tiene el número másico 3, lo cual significa que tiene un protón y 3 neutrones en su núcleo. Bueno, decaimiento radioactivo o radioactividad es entonces el proceso por el cual un isótopo inestable, denominado isótopo radioactivo o isótopo padre, se transforma por emisión de partículas radioactivas, principalmente partículas alfa y beta, en otro más estable que él, denominado isótopo radiogénico o isótopo hijo. Ya, este último isótopo hijo puede ser estable o inestable. Si es estable, entonces el proceso termina cuando se llega a él. O sea, si el primer isótopo radiogénico que se produce es estable, el proceso de caimiento es muy simple, consta de una sola etapa. En cambio, cuando el isótopo radiogénico es inestable, entonces puede dar origen a toda una serie de isótopos intermedios, o isótopos hijos intermedios, y hasta que se llega a un isótopo que es estable. Ya, ahora veremos una serie de decaimiento radioactivo. En verdad voy a pasar una sola, y no las 3 que estarían figurando ahí en el texto. Bueno, los isótopos radioactivos o isótopos padres, uranio 238, uranio 235 y torio 232, por ejemplo, son inestables. Y luego de una serie de decaimientos en que los diferentes isótopos intermedios continúan siendo inestables, decaen respectivamente a los isótopos radiogénicos estables, que son el plomo 206, que deriva del uranio 238, el plomo 207, que deriva del uranio 235, y el plomo 208, que deriva del torio 232. Bueno, esta serie, que generalmente no se ve muy bien acá, yo se lo voy a explicar para que ustedes se den cuenta. Comienza acá con el isótopo radioactivo padre, el uranio 238. Y este uranio 238 es inestable y produce otro isótopo hijo que también es inestable. Este produce otro, y así sucesivamente. Aquí se pueden seguir diferentes caminos para finalmente llegar a Roma, es decir, al isótopo plomo 208, que es el isótopo hijo estable del uranio 238. Algo similar ustedes podrían obtener si trabajan en lugar del plomo 208 con el plomo 235 y con el torio 232. Bueno, las siguientes son las parejas padre e hijo,
que tienen mayor importancia en geocronología. Ellas son potasio, argón, rubidio, estroncio, samario, neodimio, renio, osmio, uranio 238, plomo 206, uranio 235, plomo 207, torio 232, plomo 208, lutecio 176 y hafnio 176. Ahora, esas son las parejas más importantes en geología. Ahora, eso es una fracción muy pequeña de los isótopos que actualmente existen en la naturaleza, que son más o menos 1300. Y aquí estamos trabajando con 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 de 1300 isótopos. Por lo tanto, los otros no han sido explorados todavía. Bueno, velocidad de decaimiento radioactivo es la disminución de isótopos padres por unidad de tiempo. Ya, este parámetro es proporcional al número de isótopos padres presentes en el determinado sistema ígneo. Lo dicho, expresado matemáticamente, está aquí en la primera ecuación. Es decir, esta es la disminución de isótopos padres por unidad de tiempo, y esa disminución de isótopos padres por unidad de tiempo es proporcional, y esta es la constante de proporcionalidad alfa, multiplicado por el número de isótopos padres. Ahora, si integramos esta ecuación, vamos a llegar a esta siguiente, en que aquí tienen los isótopos padres que existen en la actualidad y que son detectables por espectroscopía de masa. Estos son los isótopos padres que existían inicialmente, y este lambda T nos da el decaimiento que han experimentado los isótopos padres para transformarse en los isótopos padres iniciales para transformarse en los isótopos padres actuales. Por lo tanto, ustedes pueden escribir también esta ecuación. Si ustedes sacan factor común acá, entonces la pueden escribir como P sub 0, que son los isótopos padres que existían inicialmente, es igual a P, que son los isótopos estables que existen en la actualidad, más alfa lambda T. Y si ustedes despejan T acá, les sale que T es igual a 1 dividido por alfa, logaritmo de P sub 0, dividido por P. Y esta es la ecuación de decaimiento radioactivo. Ahora, P sub 0 es el número de padres, como le dije, iniciales. El P es el número de padres que quedan después de un tiempo de decaimiento T. Y lambda es la constante del decaimiento radioactivo.